Nadie la notaba. Caminaba por los pasillos de la universidad como si fuera parte del mobiliario viejo, silenciosa, con el cabello recogido a la carrera y la mirada siempre baja. Se llamaba Mariana, pero hasta los profesores la confundían con otras. Por las mañanas estudiaba letras. Por las noches fregaba los baños del mismo campus donde los hijos de políticos y empresarios brillaban sin esfuerzo. Nadie sabía que, mientras ellos se quejaban del menú del buffet, ella contaba monedas para comprar arroz y huevo. Esa tarde, cuando su celular vibró con insistencia en el bolsillo del delantal, pensó que era su padre avisando que llegaría tarde al taller. Pero no, Anne. Era del hospital. La voz al otro lado fue seca, directa. Sin espacio para ilusiones, su padre necesita una cirugía de urgencia. El pronóstico no es bueno si no se interviene en las próximas 48 horas. Mariana se quedó paralizada en medio del cubículo de limpieza. Con las manos mojadas y olor a cloro, no lloró, no gritó. Solo se apoyó contra la pared y sintió que el suelo desaparecía. Esa noche no fue a clases. Corrió al hospital con la esperanza de que hubiera algún error, pero lo encontró conectado a máquinas, pálido, respirando apenas. El médico fue claro: la operación era costosa, y sin prepaga ni seguro privado. Dependían de un milagro o de mucho dinero. Ella no tenía ninguno de los dos. Llamó a una tía lejana, buscó préstamos, vendió una pequeña cadena de oro que guardaba desde niña, todo inútil. En la sala de espera, entre el frío del aire acondicionado y el zumbido constante de las máquinas, se le ocurrió una idea absurda, o tal vez desesperada. Recordó un nombre que había escuchado en los pasillos en Tomás Dávila, el CEO que había donado un ala entera del campus, pero que despreciaba cualquier petición personal. Decían que había rechazado incluso a la hija del ministro. No ayuda a nadie, murmuraban. Pero Mariana, temblando, escribió el correo más corto y valiente de su vida: no necesito caridad, solo un préstamo. Mi papá se muere, Anne, y lo envió, sin esperanza, sin firma, y sin saber que, desde ese momento, su vida iba a cambiar para siempre. Tomás Dávila tenía la costumbre de leer los correos importantes al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y nadie lo interrumpía con estupideces. Ese día, entre las propuestas de inversión y los informes del mercado asiático, algo distinto le llamó la atención. No tenía asunto, ni presentación, ni promesa, solo una frase directa, sin adorno: no necesito caridad, solo un préstamo. ¿Mi papá se muere? Lo leyó una vez, luego otra, y lo dejó abierto en la pantalla. No contestó, no dijo nada. Pero no lo borró. Se quedó mirando esas palabras como si fueran un eco de algo enterrado muy dentro de él. Tomás no creía en la compasión. Su filosofía era que cada uno debía ganarse lo que tenía, sin excusas. Detestaba a los que lloraban para conseguir favores. Pero esa chica no lloraba. No pedía lástima, solo estaba sola, y por alguna razón que no quiso analizar, unas horas después, desde una cuenta imposible de rastrear, hizo una transferencia con el monto exacto de la cirugía. Mariana no entendía nada. El hospital la llamó en la madrugada siguiente para avisar que el dinero había sido abonado y que la operación se realizaría de inmediato. Ella se quedó muda. Preguntó quién había hecho la donación, pero solo recibió respuestas vagas. Colgó el teléfono y se dejó caer en la silla más cercana. Tenía el corazón latiendo en el cuello y las manos heladas. Caminó como en trance hasta la habitación de su padre. Lo besó en la frente y se quedó ahí, en silencio, con las lágrimas cayendo despacio. No dijo gracias, no sabía a quién, pero en su pecho algo se movió. Algo que no era alivio. Era el inicio de algo nuevo, aunque ella aún no supiera cómo nombrarlo. Esa misma tarde, mientras salía del hospital, una compañera del campus la vio llorar en el pasillo. Al día siguiente, los rumores comenzaron a correr como pólvora. ¿Sabías que Mariana consiguió dinero de la nada? Dicen que el CEO le paga cosa. ¿Seguro se acuesta con él? ¿No ves cómo va ahora toda altiva? Y Mariana no negó nada. Solo caminó derecho, por primera vez sin agachar la cabeza. El dinero no volvió a mencionarse. Nadie la llamó, nadie reclamó, pero 2 semanas después, cuando su padre ya estaba estable y comenzaba la recuperación, Mariana recibió un sobre sellado en la portería de la universidad. No tenía remitente,
solo su nombre escrito a mano. Dentro había una carta breve, con una sola línea al final firmada por Tomás Dávila Ñu. Lo que hiciste no fue pedir, fue luchar. Y junto a la nota, un documento de propuesta formal en una beca completa para terminar su carrera sin tener que seguir trabajando por las noches. Mariana lo leyó varias veces, sentada en el mismo banco donde solía esconderse para comer. No sabía si llorar Gritter o romper Tadú. Decidió hacer lo único que tenía sentido en enfrentarlo. Caminó hasta la torre administrativa. Entró directo a la oficina del CEO y, sin pedir permiso, lo miró fijo a los ojos por primera vez. ¿Por qué me ayudó? Hay 100 chicas con historias como la mía. Anel la observó en silencio. No parecía molesto ni sorprendido. Solo respondió con calma, porque tú no me pediste limosna. Tú me viste como humano en ese encuentro. La marcó, no por lo que él dijo, sino por lo que ella sintió al salir de esa oficina. Algo se quebró por dentro. Pero no como una herida, era otra cosa, como si hubiese dejado atrás una versión vieja de sí misma. Entró al baño del segundo piso, se miró al espejo durante varios minutos y, sin pensarlo mucho, sacó una tijera de su bolso. Cortó su cabello frente al vidrio empañado. No fue un cambio estético, fue una declaración silenciosa. Ya no soy invisible. Los mechones cayeron al suelo como trozos de pasado. Al día siguiente, llegó con una blusa roja que nunca se habría atrevido a usar, la espalda recta y los ojos firmes. Las herederas del campus la miraron de reojo. Algunas rieron entre dientes. Pero Mariana ya no se encogía. Algo en ella había cambiado. No por el dinero ni por la beca. Cambió por primera vez. Alguien la había visto. Y eso duele, pero también libera. Tomás no volvió a acercarse durante semanas, pero observaba desde su oficina, revisaba informes del nuevo programa social que planeaba lanzar con la universidad, un proyecto que ofrecía oportunidades laborales reales a estudiantes sin recursos. Un día, sin previo aviso, Mariana recibió una invitación a su correo institucional. Queremos contar con tu perspectiva en el proyecto de inclusión laboral. Tu experiencia puede aportar más que cualquier teoría. Ella leyó el mensaje varias veces, buscando sarcasmo o segundas intenciones. No encontró ninguno. Aceptó, pero con una sola condición: si participo, será como cualquier otra. No quiero privilegios. Si no puedo aportar con hechos, me retiro. Tomás leyó esa respuesta y sonrió, aunque nadie lo vio. Durante las primeras reuniones, Mariana no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Propuso ideas que ningún ejecutivo había pensado. Planteó preguntas incómodas y exigió transparencia en la ejecución. Su talento, hasta entonces sepultado bajo la rutina y el miedo, empezó a brillar con una fuerza inesperada. El proyecto creció, y con él, también la tensión en el campus. Las herederas, acostumbradas a tener el foco sin merecerlo, comenzaron a sentirse desplazadas. Organizaron entonces una gala de máscaras, el evento social más exclusivo del semestre. En teoría, era para celebrar la diversidad académica. En la práctica, era una trampa. Mariana recibió una invitación con su nombre escrito en letras doradas. Dudó, sabía lo que buscaban, pero algo en ella ya no sabía retroceder. Llegó a la gala con un vestido negro sobrio, sin escotes ni brillos, el cabello recogido con elegancia simple y la mirada directa. Cuando subió al escenario, porque además la había nombrado como oradora sorpresa, no hubo adornos en su voz. Solo Verdates no venimos todos del mismo lugar. Algunos luchamos por llegar aquí, otros solo heredaron la silla, pero la dignidad no se hereda. Se gana. Hubo un silencio incómodo. Y luego, aplausos dispersos que poco a poco se volvieron una ovación. Nadie volvió a llamarla invisible después de esa noche. No todos aplaudieron. Algunas se quedaron con la copa en la mano y la sonrisa congelada. Entre ellas estaba Sofía Alencar, la más temida del grupo de herederas. Rubia, altísima, acostumbrada a mandar sin decirlo, se acercó a Mariana después del discurso, rodeada por sus fieles como si fuera la reina de una corte decadente. ¿Y tú qué crees? ¿Que vas a reemplazarnos con tus discursos de mártir?, le dijo.
con la voz tan dulce como envenenada. Mariana no bajó la mirada ni un milímetro. Respondió con una calma que heló el aire. Yo no quiero su lugar. Ustedes me lo entregaron solas. Fue como un bofetón sin manos. Sofía se quedó en silencio tragando rabia. La música seguía sonando, pero ya nadie bailaba. Mariana se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. No había necesidad. Esa noche el poder en el campus cambió de manos, y no fue con gritos ni escándalos. Fue con dignidad. Tomás la observó desde lejos. No aplaudió, no se acercó, pero su mirada lo decía todo. Al día siguiente, la llamó a su oficina con una excusa formal a revisar avances del proyecto. Mariana fue, sin adornos, sin maquillaje, como siempre. Apenas entró, el silencio se instaló. Había algo distinto en Elang, algo que no era arrogancia. Te admiro, dijo sin rodeos. Me hiciste ver todo lo que detestaba de mí mismo. Mariana se quedó quieta. No estaba preparada para eso. Había enfrentado rumores, burlas, desprecios. Pero eso era otra cosa. Él no buscaba seducirla ni conquistarla. Solo estaba desarmado. Por primera vez, ella lo miró y no dijo nada. Solo sonrió, con esa mezcla de ternura y fuerza que él nunca había visto en ninguna heredera. Era una sonrisa que no pedía nada. Ni amor, ni explicación. Era una respuesta sin palabras. Porque a veces el respeto se muestra así con una mirada que no se rinde ni se vende. Lo que vino después fue un terremoto días más tarde. Una auditoría interna propuesta por el propio Tomás bajo la excusa de modernización administrativa. Sacó a la luz una cadena de correos que pocas se atrevieron a leer completos. Mariana fue una de las primeras en verlos, convocada como parte del comité del proyecto social. Lo que descubrieron era sucio, descarado y viejo, como el poder mismo manipulación de becas, desvío de fondos de donaciones, uso indebido de recursos académicos y los nombres, todos conocidos, las reinas del campus, las que desfilaban con carteras de lujo y organizaban eventos benéficos mientras compraban respuestas de exámenes. El escándalo estalló como dinamita. En cuestión de horas, se convirtieron en trending topic. Algunos medios incluso filtraron fotos internas. Nadie las defendió, ni siquiera sus propios padres. El consejo estudiantil fue desmantelado, y Mariana, sin levantar la voz, se convirtió en símbolo de otra cosa. Algo nuevo, algo temido. En medio del caos, Mariana hizo lo que pocos esperaban. Anne desapareció del centro de atención. No dio entrevistas, no publicó indirectas, no celebró, simplemente se fue al hospital, como había prometido, a buscar a su padre. Ya caminaba con más fuerza, con el rostro aún cansado, pero con la sonrisa de quien vuelve a vivir. Pasearon juntos por el parque cercano, sin decir mucho. Él le tomó la mano como cuando era niña. Ella lo miró con un nudo en la garganta, porque ahora sabía lo que costaba salvar una vida, y también lo que costaba renunciar a la propia dignidad. Al final del paseo, él le preguntó si estaba saliendo con ese muchacho importante. Mariana rió, con una risa tranquila, madura. No es el momento, papá Yang aún no. Todavía me estoy encontrando. Alison Tio, no en porque en su mirada, como en la de Tomás, ya había algo que no necesitaba palabras al respeto. Admiración y paciencia. Tomás no volvió a insistir. Anne sabía esperar. En lugar de enviar flores o mensajes ambiguos, siguió trabajando en silencio, fortaleciendo el proyecto social que, irónicamente, llevaba el nombre de Mariana. Así lo decidió el consejo académico tras una votación unánime. Por dignidad, no por caridad, decía la placa en la entrada del edificio. Mariana lo vio por primera vez semanas después, cuando regresó al campus con su padre recuperado y una mirada distinta. Caminó por los pasillos que antes le parecían interminables y oscuros, ahora con paso firme, saludando a quienes antes la ignoraban. No había arrogancia en su rostro, solo certeza. Una de las secretarias le avisó que Tomás la había llamado. Ella agradeció. Y no fue Anne, no por orgullo, sino porque ya no necesitaba demostrar nada, ni a él ni a nadie. Ese día se sentó bajo el árbol donde solía almorzar en silencio.
Ahora, varios estudiantes se acercaron para preguntarle cosas, para pedir consejos. Y ella respondió, con paciencia, como si hubiera envejecido años en apenas unos meses. El campus entero había cambiado, aunque no todos lo admitieran. Las antiguas reinas evitaban mirarla, pero ya no podían ignorarla. Sus seguidores en redes crecían, no por fotos, sino por sus reflexiones sobre desigualdad, esfuerzo y dignidad. Lo curioso era que Mariana nunca hablaba de Tomás, ni de lo que había pasado realmente. No necesitaba nombrarlo. Todo lo que era visible, desde las nuevas becas hasta el tono respetuoso con que los profesores se dirigían a los alumnos más humildes, tenía su sello. A veces se cruzaban por los pasillos. Él, impecable como siempre, ella, con su estilo simple pero imposible de ignorar. Se saludaban con una leve inclinación de cabeza y bastaba, porque a veces lo más profundo no se grita, se sostiene con la espalda recta y los ojos claros. Un día, mientras Mariana salía de una conferencia, lo vio esperándola en la vereda. No dijo nada, solo le extendió un papel. Era un proyecto nuevo. Ella lo leyó y aceptó no por él, sino por todo lo que aún quería cambiar. El nuevo proyecto era ambicioso, en una red de mentorías para estudiantes, sin conexiones ni apellidos reconocidos. Mariana fue designada como coordinadora general, ya no limpiaba baños. Ahora dirigía equipos, diseñaba estrategias y negociaba presupuestos. En las reuniones con empresarios hablaba con autoridad. Algunos al principio la subestimaron. Después de unos minutos de escucharla, cambiaban de tono. Y eso, aunque no lo dijera, era su mayor triunfo. Lo más difícil no fue aprender nuevas herramientas, sino lidiar con las miradas que ahora sí la veían. Gente que antes la ignoraba, ahora la elogiaba en público, la buscaba para fotos. Ella sonreía, pero mantenía los pies en la tierra. Seguía almorzando sola, con su cuaderno lleno de anotaciones, como si temiera que el ruido de los halagos le hiciera olvidar de dónde venía. Tomás observaba todo eso desde su lugar. No intervenía, no la dirigía, solo la respaldaba, y ese tipo de apoyo silencioso era nuevo para ambos. Una tarde, durante una charla para nuevos becados, Mariana notó que una chica del primer año la miraba con los mismos ojos que ella tenía meses atrás, ojos de miedo, de cansancio, de hambre. Terminó su discurso y se acercó sin rodeos. ¿Ya comiste hoy?, le preguntó. La chica negó con la cabeza. Mariana le dio su vianda sin dudar. Mañana traigo doble. Ese gesto pequeño fue más comentado que cualquier premio o diploma. No salió en redes. No lo grabará. Pero quienes lo vieron, no lo olvidaron. Tomás lo supo horas después por un guardia que lo mencionó de pasada. Y ese relato le dolió más que cualquier discurso, porque entendió, sin que nadie se lo dijera, que Mariana no solo lo había cambiado a él estaba cambiando todo un sistema, sin buscar venganza, sin alzar la voz, solo siendo distinta. Pero ni todo el respeto ganado, ni el nuevo cargo, ni las miradas admiradas la blindaban del veneno que aún quedaba en algunas bocas. La caída de las reinas no había sido digerida del todo, y algunas de ellas, ahora convertidas en sombras rencorosas, buscaban cualquier mínimo error para exponerla. Una tarde, justo después de una presentación exitosa ante inversionistas, Mariana recibió un sobre anónimo en su escritorio. Dentro, había fotos de ella limpiando baños meses atrás, abollada, sudada, arrodillada, y una nota: esto es lo que eres. Mariana sostuvo las imágenes en silencio durante varios segundos. No se quebró, solo las guardó en su bolso. Esa noche, en una de sus charlas con nuevos estudiantes, proyectó las fotos en la pantalla sin decir de dónde venían. Esto también soy. Esto es lo que me enseñó a resistir, a no rendir. No me avergüenzo. La sala estalló en aplausos. Lo que había sido pensado como ataque se transformó en símbolo de orgullo. Tomás se enteró del episodio más tarde, como siempre, en voz baja de terceros. Pero esa vez no se quedó al margen. Pidió una reunión con el Consejo de Administración y propuso una reforma simbólica pero poderosa, aunque las tareas de mantenimiento rotaran entre todos los alumnos, como parte de una nueva cátedra de empatía y responsabilidad social. La propuesta fue aprobada por mayoría, y aunque muchos no entendieron de inmediato el gesto,
Mariana sí. Cuando él la llamó para contarle, ella lo escuchó en silencio, y al final dijo solo una cosa: gracias, por entender que no se trata de ayudarme. Se trata de no olvidar. Tomás no respondió con palabras, solo asintió con una seriedad inusual, porque por primera vez, él no era el que enseñaba, era el que aprendía, y eso lo conmovía más de lo que quería admitir. Con el paso de los meses, el respeto por Mariana se volvió algo casi intocable. Ya no era la pobre que consiguió suerte, como murmuraban al principio. Ahora la llamaban la que cambió las reglas sin gritar. Las nuevas generaciones de estudiantes la veían como una especie de referente silencioso. Pero con esa visibilidad también vino un nuevo tipo de presión. Las marcas querían su imagen, las revistas pedían entrevistas, los medios querían convertirla en ícono. Y Mariana, fiel a su esencia, rechazó todo. No soy una historia para contar, soy una vida que todavía se está construyendo, dijo una vez al director de una revista que la esperaba con una sesión de fotos armada. A Tomás le llegó esa frase por casualidad, citada en un blog estudiantil, y se le quedó grabada, porque, aunque no lo dijera en voz alta, él seguía esperándola. No como un hombre espera a una mujer, sino como alguien que sabe que lo importante lleva tiempo, y Mariana todavía tenía asuntos pendientes con su propio reflejo. Una de esas deudas internas se presentó un domingo cualquiera, cuando fue a visitar a su padre al taller. Él ya trabajaba medio tiempo, reparando pequeños electrodomésticos, siempre con la radio de fondo. Ese día, mientras limpiaban una vieja licuadora, él la miró de reojo y dijo: Anija, hace mucho que no te ríes como antes. A Mariana se detuvo. El comentario la golpeó más de lo esperado. Era verdad. Había recuperado dignidad, respeto, incluso admiración, pero la risa, esa risa de antes, despreocupada, libre, no la sentía desde hacía años. Esa noche, en su departamento, se sentó frente al espejo y se observó como si buscara algo perdido. Anne se vio fuerte, sí, segura, también, pero no feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de estar olvidando que vivir no es solo resistir, también es permitirse sentir. Y eso aún le costaba. Días después, mientras organizaba la entrega de materiales para los nuevos alumnos becados, recibió una notificación inesperada. Tomás la había agendado como invitada especial en la ceremonia de clausura del proyecto social. No como colaboradora, como cofundadora. Mariana dudó. No le gustaban las luces ni los micrófonos, pero algo dentro de ella, quizá la necesidad de reconocerse a sí misma frente a otros, la empujó a aceptar. Se preparó con sencillez, vestido liso, sin maquillaje, pero con el cabello suelto como símbolo de que ya no se escondía. Cuando subió al escenario, Tomás la presentó con pocas palabras. Ella no cambió el sistema, ella nos recordó lo que habíamos olvidado. Luego, se hizo a un lado. Mariana tomó el micrófono y por unos segundos el silencio fue total. No leyó discurso, no agradeció protocolos. Solo habló, con la voz firme y el corazón abierto. A nadie me abrió puertas. Yo aprendí a empujar sin romperlas. Y eso, aunque duela, también es amor propio. Al bajar del escenario, no fue hacia Tomás, fue hacia su padre, que la esperaba en primera fila, con lágrimas contenidas. Lo abrazó como si ese gesto la anclara a lo esencial. Luego, cuando se giró para irse, Tomás la interceptó a mitad de camino. Esta vez sí hablaron sin intermediarios. No te pediré nada. Solo quiero saber si algún día puedo invitarte a caminar. No era una propuesta romántica disfrazada, era una pregunta honesta. Mariana lo miró largo rato. No había prisa en su mirada, no había lástima, ni poder, ni necesidad de conquistarla. Solo respeto. Y no, respondió con suavidad. Pero algún día, quizás sí. Y con eso, siguió caminando, dejándolo ahí, no en derrota. Sino en pausa. Porque algunas cosas sí son reales, no necesitan resolverse con urgencia, necesitan espacio. Y ambos, por fin, sabían dárselo. La vida volvió a encontrar su ritmo. Mariana no volvió a limpiar baños, pero tampoco olvidó lo que significaba hacerlo. Seguía caminando por el campus con paso firme, sin lujos ni escoltas. Su nombre ya no era un susurro, era una referencia.
Sin embargo, en su interior, la batalla era otra. Seguía luchando contra la voz que le decía que debía estar alerta, que cualquier error podía devolverla al punto cero. Esa voz no se apaga fácil cuando vienes de la escasez. Una noche, mientras revisaba presupuestos en su apartamento, encontró una vieja libreta donde anotaba deudas y horarios cuando trabajaba de limpieza. Al verla, algo en su pecho se aflojó. La dejó sobre la mesa, fue al baño y se miró otra vez al espejo, pero esta vez no buscó defectos. Se observó como quien se encuentra con una vieja amiga. Y por primera vez en mucho tiempo se sonrió. No fue la sonrisa para una cámara, fue esa íntima, tímida, que nace cuando sabes que sobreviviste, que aún no estás completa, pero ya no estás rota. Al día siguiente, recibió un correo inesperado. Era de una antigua profesora, quien ahora trabajaba en una ONG internacional. Le ofrecía un puesto en el exterior a coordinar programas de acceso educativo para jóvenes en situación vulnerable. El contrato era por 1 año, en otra ciudad, otro idioma, otro mundo. Mariana sintió vértigo. Por primera vez, tenía que elegir no desde la necesidad, sino desde la libertad. Lo primero que hizo fue ir a ver a su padre. No le preguntó qué debía hacer, solo la contó, como quien comparte un secreto sagrado. Él la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él le apretó la mano y dijo: no te crié para que te quedes por mí. Take cry para que Villes, esa noche no durmió. Miró el techo durante horas, recordando todo lo que había sido y lo que aún podía ser. La libertad, descubrió, también da miedo a Anne, porque ahora ya no tenía quien culpar si fallaba. Y eso, aunque liberador, también era brutalmente real. Decidió aceptar la oferta. No lo anunció con bombos ni en redes, solo lo compartió con los necesarios. Algunos profesores la abrazaron con emoción genuina. Otros fingieron sorpresa. En cuanto a Tomás, no dijo una palabra, pero el mismo día en que Mariana entregó la carta formal de salida, él la esperó en la salida del edificio. Llevaba una bolsa en la mano. Sin decir mucho, le ofreció el contenido. Era una libreta nueva, encuadernada en cuero, sin ningún nombre, para que anotes todo lo que vas a construir, dijo. Ella la tomó con una mezcla de ternura y desconcierto. Gracias, susurró. No hubo abrazo, no hubo despedida sentimental, solo una pausa. Un cruce de miradas que decía más de lo que cualquier despedida podría decir. Él le detuvo, y ella no le pidió que lo hiciera, porque los dos sabían que no era una huida. Era un paso que tarde o temprano tenía que dar. Los días previos al viaje estuvieron llenos de detalles pequeños. Mariana ordenó su departamento, regaló ropa que ya no sentía suya, escribió cartas para los nuevos becados. Dejó instrucciones claras para que el proyecto no muriera sin ella. Nada de eso lo hizo con tristeza. Cada gesto era parte de un cierre necesario. Una tarde, al guardar sus últimos libros en una caja, encontró una vieja foto de su padre con ella de niña, en un banco del parque donde solían ir los domingos. Se quedó mirando la imagen largo rato. Luego la dobló con cuidado y la metió en la libreta de cuero que Tomás le había dado, como quien guarda una raíz dentro de una semilla nueva. Cuando cerró la maleta, no lloró, no porque no doliera, sino porque por fin entendía que partir también podía ser un acto de amor propio. Al fin y al cabo, no se iba para escapar, se iba para seguir creciendo. Y eso era todo lo que siempre había querido. El día del vuelo fue gris, de esos en los que parece que el cielo también se despide. Mariana llegó al aeropuerto sin acompañantes. Su padre, firme como siempre, le había dado el último abrazo en casa, sin drama. No te despido, hija, te celebro. Ella repitió esa frase mentalmente mientras caminaba hacia el control de seguridad. En su bolso de mano llevaba solo lo esencial: la libreta de cuero, una muda de ropa y una pequeña caja metálica donde guardaba algunos recuerdos. Mientras esperaba para embarcar, su celular vibró. Un solo mensaje de Tomás. No decía mucho: cuando vuelvas, si aún quieres caminar, yo seguiré aquí. Mariana lo leyó sin respirar. No respondió. No era necesario, porque lo que él ofrecía no era promesa ni presión. Era en su mundo, donde todo siempre dependió de sobrevivir sola,
Eso era más raro que cualquier declaración de amor. Guardó el teléfono, subió al avión y por primera vez sintió que el miedo no la paralizaba. Solo le recordaba que lo que hacía valía la pena. En su nuevo destino, los primeros días fueron duros. Otro idioma, otras costumbres, noches largas de adaptación. Pero Mariana no se quebró. Se aferró a la rutina, a su propósito, a la certeza de que estaba allí por mérito propio. Conoció colegas que la admiraban sin saber su historia completa, jóvenes que veían en ella una guía, y voluntarios que le recordaban que la compasión no era debilidad, sino fuerza en acción. Empezó a llenar la libreta con apuntes, ideas, frases que oía y que la tocaban. En una hoja escribió: no vine a salvar a nadie. Vine a seguir construyéndome. Y cada vez que dudaba, volvía a esa frase. Había días en que extrañaba su idioma, su casa, los abrazos callados de su padre, y también a Tomás. Pero no lo buscaba, porque sabía que esta etapa era suya, y solo suya. Y si algún día volvía, quería hacerlo sin deberle nada a nadie. Ni siquiera al hombre que, sin tocarla, había removido cada cimiento de su alma. Pasaron meses. Mariana se volvió una figura clave en la ONG en su forma de hablar directa, su historia sin adornos y su capacidad de hacer que las cosas sucedieran sin depender de favores la hicieron destacar. Pero más allá del reconocimiento, lo que más la llenaba era ver a otras chicas, de distintas edades, colores, historias, encontrar su voz. Había algo profundamente sanador en acompañar procesos ajenos sin olvidar el propio. En una reunión, una joven con lágrimas contenidas le confesó: al verla, me hace creer que no estoy rota. A Mariana no supo qué responder de inmediato. Solo le tomó la mano y dijo: todas hemos estado rotas. Pero eso no nos quita valor. Esa noche, al regresar a su habitación, escribió en la libreta: lo que duele hoy, mañana puede ser guía para otra. Y por primera vez desde que llegó, lloró, no de tristeza, sino de alivio, porque entendía, al fin, que no todo dolor es para guardar. Algunos sirven para alumbrar el camino de quien viene detrás. Mientras tanto, en su país, la universidad atravesaba nuevos cambios. El proyecto social había sido replicado en otras facultades, y el nombre de Mariana ya era parte de la historia institucional. Tomás, sin mencionarla públicamente, protegía su legado con una tenacidad silenciosa. Nadie más se atrevía a tocar su trabajo. Él mismo había frenado propuestas que intentaban suavizar o desvirtuar lo que ella había construido. Eso no se toca, dijo una vez en una junta directiva. Cuando alguien sugirió eliminar la cátedra de trabajo rotativo, algunos notaron un leve cambio en él, al más humano, menos feroz. Seguía siendo el CEO temido, pero ahora tenía momentos de pausa, silencios que decían más que sus frases cortantes. A veces, al mirar por la ventana, se preguntaba si ella pensaba en él, no con nostalgia, sino con respeto, porque a pesar de todo, seguía esperándola, no en una estación de tren, ni en una cita romántica, esperándola en quien él estaba tratando de ser desde que ella lo enfrentó sin miedo. Un día cualquiera, mientras tomaba café en una terraza pequeña de su nuevo B, Mariana recibió un sobre sin remitente. No era electrónico, era de papel, con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado. Dentro había solo una foto en ella, en la gala de máscaras, con el vestido negro sobrio, mirando al frente con firmeza. Al reverso, una frase en letra conocida: en ese día, supe que jamás volvería a hablar con alguien que no me mirara como tú lo hiciste. No era una declaración, era un recuerdo, un ancla. Mariana no lloró ni sonrió. Solo sostuvo la foto unos minutos. Luego la guardó en su libreta. No respondió, tampoco era necesario. Esa imagen no le pedía nada, solo le recordaba quién era. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier promesa de amor. Esa tarde, caminó sin rumbo por las calles de su nueva ciudad. Se detuvo frente a una librería pequeña. Entró y compró una pulsera sencilla de hilo rojo. La ató a su muñeca como un recordatorio silencioso. Aún tenía mucho por hacer, pero ya no tenía que demostrarlo. Esa noche, revisando las estadísticas del proyecto, descubrió que una de las becadas más activas era una joven que había pasado por abuso y abandono familiar.
Su historia era cruda, parecida a muchas, pero en su carta de motivación había escrito algo que a Mariana le hizo cerrar los ojos por un segundo. Quiero estudiar para poder mirar a alguien a los ojos sin bajar la cabeza. Mariana apretó la mandíbula, tragó en seco y escribió un correo directo a Quiero conocerla. Agenden una reunión. Cuando se vieron, la joven se mostró tímida, insegura, pero con la misma mirada que Mariana había tenido años atrás. ¿Por qué yo?, preguntó la chica. Mariana no lo pensó demasiado, porque un día alguien creyó en mí cuando ni yo creía. Y ahora es mi turno. No hubo abrazos ni frases emotivas. Solo un apretón de manos firme. Pero, para ambas, fue más que suficiente. Porque así era Mariana ahora, con firmeza sin estridencia, compasión sin pena y sobre todo, presencia real. Con el tiempo, Mariana se volvió casi una leyenda viva dentro de la ONG, no porque buscara notoriedad, sino porque su manera de actuar dejaba marcas profundas. Ella no se limitaba a redactar informes o liderar reuniones. Visitaba barrios olvidados, comía con las familias, se ensuciaba las manos cuando hacía falta, nunca pedía cámaras, nunca aceptaba elogios vacíos, solo trabajaba. Pero lo que pocos sabían era que, en las noches más solas, aún leía las pocas cartas que había recibido de Tomás. Eran pocas, sí, 2 en total, pero bastaban. No hablaban de amor romántico ni de futuro compartido. Hablaban de transformación, de cómo él había aprendido a escuchar gracias a ella, de cómo ahora, al tomar decisiones, se preguntaba, ¿qué diría Mariana si viera esto? Y eso, aunque no lo confesara a nadie, la sostenía en los momentos duros. Porque aunque eligió un camino lejos, saber que alguien en su pasado se transformaba en su ausencia, también era amor. Uno distinto, más adulto, menos desesperado. La tercera carta llegó sin previo aviso, cuando cumplía exactamente un año en el extranjero. No traía firma ni saludo, solo una hoja con una pregunta escrita en tinta negra. ¿Ya es tiempo? Mariana la leyó una sola vez. No respondió, pero algo en su rutina empezó a cambiar desde ese día. Volvió a leer en español, a cocinar platos de su infancia, a mirar fotos de su padre. Con más frecuencia no era nostalgia, era preparación, como quien intuye que algo se acerca, pero no quiere apurarlo. En su libreta, escribió una frase que parecía sacada de otra época: el amor que espera sin exigir. Ese sí vale la pena, y cerró la tapa, porque todavía no sabía si quería volver. Pero por primera vez, no le pesaba la duda, al contrario, le daba porque ahora sabía que volver no era regresar al mismo lugar, era volver siendo otra. Y si algún día decidía hacerlo, sería con los 2 pies firmes, con la mirada en alto, como siempre debió haber sido. Esa misma semana, recibió una videollamada inesperada. Era su padre. Desde el taller, llevaba puesta una camisa vieja, con las mangas arremangadas, y detrás se escuchaba la radio como siempre. Te extrañamos por acá, hija. Ya es hora de que pases por casa, aunque sea a comer. Mariana sonrió con esa ternura que solo él le sacaba. No prometió nada, pero esa noche buscó vuelos, no eligió fecha, no hizo reservas, tan solo miró opciones, como quien abre una ventana para que entre el aire, sin decidir aún si saldrá. Al día siguiente, en una reunión con el equipo, les anunció que no renovaría su contrato. El proyecto ya camina solo. Mi tarea aquí está hecha. No explicó más, pero todos entendieron. A veces, el paso más valiente no es quedarse donde hiciste historia. Es irte cuando sabes que ya no necesitas quedarte. Mariana no huía. Cerraba un ciclo con la misma calma con la que lo había abierto, sin ruido, sin rama, solo con la certeza de que estaba lista para el siguiente capítulo. El vuelo de regreso fue tranquilo. Esta vez no llevaba solo una libreta, llevaba también una nueva carpeta con propuestas, contactos y experiencias que antes ni soñaba tener. Al aterrizar, no fue directo al campus ni a ver a Tomás, fue a casa de su padre. Abrió la puerta con su vieja llave, sintió el olor a sopa y madera, y se permitió por primera vez en mucho tiempo sentarse sin hacer nada. No planificó, no redactó, solo escuchó el tic-tac del reloj, los pasos lentos de su padre,
el sonido del agua hirviendo. Y ahí, en medio de esa quietud, entendió algo profundo. Hay veces, volver no es retroceder, es reconocer que hay raíces que no atan, sino que sostienen. Esa noche, durmió en su vieja habitación. En la repisa seguía la foto doblada. Y la pulsera roja, ya deshilachada, colgaba del espejo. Nada se había movido, pero todo era distinto, porque ella ya no era la misma. Y ese era su verdadero regreso, no al lugar, sino a sí misma. La noticia de su regreso se esparció rápido. Algunos profesores intentaron contactarla para charlas, entrevistas, eventos. Mariana los fue esquivando con cortesía. No había vuelto para figurar, solo para reconectar. Un día, mientras paseaba por el campus, pasó frente al edificio del proyecto social. La placa seguía ahí, intacta, por dignidad, no por caridad. Se detuvo unos segundos, tocó el metal frío con los dedos y siguió caminando. Fue entonces cuando lo vio. Thomasan estaba en el jardín lateral, hablando por teléfono, igual de impecable, pero con el cabello un poco más largo y el ceño menos fruncido. Cuando la vio, se detuvo en seco. No sonrió, no se acercó, solo la miró, como si confirmara que no estaba soñando. Mariana sostuvo la mirada y caminó hacia él sin apuro, sin guión, como quien no debe nada y tampoco busca nada. Cuando estuvo a 1 metro, él cortó la llamada. Hola, dijo ella. Hola, respondió él en silencio. Y luego, la pregunta inevitable. ¿Ya es tiempo? Ella no respondió de inmediato. Lo observó con detenimiento. Ya no era el hombre inaccesible de antes. Había algo más blando en sus ojos, pero también más claro. Quizás sí, dijo al fin, pero caminemos primero. No quiero saltarme los pasos. Él asintió, como si eso fuera más que suficiente. No intentó tocarla. No hizo ningún gesto teatral, solo se giró y comenzó a andar a su lado. Caminaron por el campus como 2 colegas, 2 adultos que habían cargado su historia sin arrastrarla. Nadie los interrumpió, nadie los fotografió, solo caminaban. Y en ese gesto simple, sin roces ni promesas, había una ternura más profunda que cualquier beso, porque el amor real, el que se construye sobre respeto y tiempo, no necesita gritar, solo necesita presencia. Y por primera vez, Mariana no sentía que debía protegerse, porque entendía que esta vez nadie la estaba salvando. Ella ya se había salvado sola. Lo demás, si venía, sería solo un regalo, no una deuda. A los días siguientes fueron tranquilos. Mariana retomó algunos talleres con estudiantes nuevos, esta vez desde otro lugar, no como una sobreviviente que da ejemplo, sino como una mujer que camina al lado. Compartió anécdotas, escuchaba historias, y de vez en cuando dejaba caer alguna frase que sacudía. Lo más valiente no es resistir, es no volverte igual a los que te hirieron. La escuchaban con respeto, pero también con cercanía, porque ella no hablaba desde un pedestal. Hablaba desde cicatrices reales. A veces, Tomás pasaba a buscarla después de una jornada larga. Caminaban sin destino, hablaban poco, pero se entendía. Él no intentaba impresionarla, no le hacía regalos ni promesas. Solo le daba tiempo. Y Mariana, por primera vez en su vida, empezaba a creer que el amor podía ser eso, en un espacio donde no había que rogar, ni probar, ni temer. Solo estar a su manera. Empezaban algo, sin nombre, sin plan, pero con verdad. Una tarde, mientras organizaba una charla en un colegio periférico, Mariana recibió un mensaje que la sacudió a su antigua enemiga Sofía Alencar. Pedía una reunión con ella. El nombre no le causaba miedo, ni rencor, solo curiosidad. Se encontraron en un café discreto, lejos del campus. Sofía había cambiado, ya no era la mujer altiva de antes. Tenía ojeras, un tono bajo y una humildad que parecía sincera. Vengo a pedirte algo, dijo, sin rodeos, y no, que me perdones. Solo que me digas cómo se vive sin esconder la vergüenza. Mariana no respondió enseguida. La miró con detenimiento. Ya no veía enemiga, solo a otra mujer, intentando sanar. Empiezas por no disfrazarla, respondió. La vergüenza no se borra, y cuando la nombras, ya no manda. Hablaron más de 1 hora. Al final, no hubo abrazo, solo una frase de Sofía.
apenas audible en gracias, por no escupirme lo que merecía. Y Mariana, firme, tranquila, dijo: no vine a vengarme. Vine a vivir en paz. Ese encuentro con Sofía marcó un punto importante en el camino de Mariana, no por la mujer que la enfrentó en el pasado, sino por la versión de sí misma que eligió ser ahora, porque perdonar no significaba olvidar ni minimizar. Era un acto de liberación personal. Y ella ya no cargaba rabia, ni por Sofía, ni por las demás. Había comprendido que el verdadero poder no está en demostrar superioridad, sino en no necesitarla. Desde ese día, muchas otras comenzaron a buscarla, mujeres jóvenes excompañeras, incluso docentes que antes no la valoraban. Querían saber cómo se hacía para reconstruirse sin destruir. Mariana no tenía fórmulas, solo ofrecía escucha, algunas frases y su presencia, porque había descubierto que eso, simplemente eso, era lo que más sanaba a alguien que te mire sin juicio, alguien que no te interrumpa. Y en eso, Mariana se había vuelto experta, no por teoría, sino por memoria. Mientras tanto, Tomás seguía ahí. Nunca invadía, nunca exigía. Solo estaba, a veces, pasaban días sin verse. Otras coincidían en conferencias, charlas o eventos comunitarios. Cuando hablaban, lo hacían como dos adultos que se han conocido en su peor momento. Y aún así, se eligen. Una noche, después de una jornada larga en un barrio marginal, Tomás la esperó fuera bajo la lluvia, no con paraguas, no con dramatismo, solo ahí, empapado, con las manos en los bolsillos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana, sorprendida. «Quería verte salir con esa cara de cansancio que me gusta», respondió él, sin ironía. Ella lo miró largo rato. Luego, sin decir nada, le tendió la mano. Caminaron bajo la lluvia, sin refugiarse, porque algunos vínculos no necesitan techo. Soul over. Y esa noche, por primera vez, Mariana sintió que podía amar, sin dejar de ser ella, sin perderse sin miedo y eso era más fuerte que cualquier declaración. Desde entonces, algo sutil cambió entre ellos. No hubo anuncios ni etiquetas, pero ya no era solo compañía. Había miradas más largas, silencios más cálidos, manos que se rozaban con naturalidad. Y lo más importante, en Mariana no sentía que debía elegir entre amar y mantenerse fuerte. Con Tomás no tenía que encogerse para caber. Él la acompañaba sin opacarla. Y eso, después de todo lo vivido, era un milagro. Una tarde le propuso un viaje corto, fuera de la ciudad, a nada lujoso, solo unos días en una casa rural, lejos del ruido. Ella aceptó. No por escapismo, sino porque sabía que el amor también se construye en lo cotidiano. Cocinaron juntos, caminaron descalzos, leyeron en silencio. No hubo confesiones dramáticas. Pero en una noche de viento, ella apoyó la cabeza en su hombro y dijo, casi sin voz: a veces me asusta ser feliz. Tomás no respondió, solo la abrazó, porque había aprendido que no todas las respuestas se dicen. Algunas se sostienen. Al volver, Mariana recibió una carta del Ministerio de Educación en su proyecto. Sería replicado a nivel nacional. Un reconocimiento oficial, un premio New con él, la posibilidad de elegir dónde continuar su trabajo. Muchos pensaron que se quedaría en la capital, que tomaría un cargo alto, con visibilidad y poder. Pero ella eligió otra cosa al volver al mismo campus donde todo empezó, donde fregaba baños, donde envió aquel correo desesperado, no por nostalgia, sino por justicia simbólica. Si voy a dirigir algo grande, que sea desde donde una vez me ignoraron, dijo en una entrevista. El titular fue contundente, de invisible a referente nacional, pero a ella no le gustó. Nunca fui invisible, solo no sabían mirar. Y esa frase se volvió viral, porque muchas se sintieron vistas por primera vez. Mariana no buscaba inspirar, solo vivir con coherencia. Y eso, sin querer, se había vuelto ejemplo. No porque ella lo planeara, sino porque, en un mundo que premia lo ruidoso, su silencio firme se convirtió en voz. La ceremonia de reconocimiento fue en un auditorio repleto. Autoridades, estudiantes, prensa, antiguos detractores y admiradores ocupaban cada rincón. Mariana llegó sin adornos, vestido sencillo, sin joyas, sin poses,
Subió al escenario con la misma calma con la que enfrentó todo en su vida. Su discurso fue breve, pero demoledor. Ana, este premio no es mío. Es de todas las que fregaron suelos mientras otros brillaban, de las que fueron señaladas por pedir ayuda, de las que resistieron sin ruido a ustedes. Gracias por enseñarme que la dignidad no necesita escenario. Hubo aplausos en lágrimas. Un silencio que decía más que 1000 ovaciones. En primera fila, Tomás la miraba con una mezcla de orgullo y admiración que ya no necesitaba ocultar. No se levantó a abrazarla. No subió al escenario. Solo se quedó ahí, firme, como siempre, porque entendía que ese momento era solo de ella, y eso también era amor. Después de la ceremonia, muchos querían tomarse fotos, felicitarla, sacarla en portada. Mariana sonreía, agradecía, pero mantenía distancia no por frialdad, sino porque sabía que lo importante no estaba ahí. Esa noche, cuando todo terminó, volvió a casa caminando sola, sin cámaras, con los zapatos en la mano y el corazón en calma. Al llegar, encontró una carta bajo su puerta en letra conocida. No quiero interrumpir tu vuelo. Solo quería decirte que, si alguna vez decides aterrizar, yo sigo aquí no como un destino, sino como un compañero. Mariana apretó la carta contra el pecho. No lloró, pero esa noche se sentó en la cama, sacó su libreta y escribió: ahora sí, estoy... Porque el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como una certeza, y esa certeza por fin se había instalado en ella, no como urgencia, sino como elección. Días después, Mariana organizó una última charla en el auditorio más pequeño del campus. No quería reflectores ni streaming, solo sillas ocupadas por quienes realmente querían escuchar. Entre los asistentes estaban jóvenes becadas, viejos profesores y algunas caras nuevas. También, en una esquina discreta, Tomás. Ella lo había invitado, sin presión. Solo un mensaje simple: si quieres venir, estaré hablando de lo que aprendí sin libros. Él fue porque sabía que cada vez que ella hablaba desde su historia, algo se movía en los demás. Mariana subió al pequeño escenario, sin papeles, sin presentación. Solo dijo: aprendí que se puede vivir rota, pero no rendida. Aprendí que el silencio puede gritar más fuerte que una multitud. YQL Amor. El verdadero amor no pide permiso, se queda, sin ruido. Nadie aplaudió de inmediato, porque todos, incluso los más cínicos, estaban digiriendo esa verdad. Al terminar no se quedó para fotos ni abrazos. Caminó hacia la salida, y al cruzar el umbral, Tomás la esperaba. Esta vez no había dudas, ni silencios incómodos. Solo una pregunta que no necesitaba palabras. Ella extendió la mano él la tomó. Caminaron juntos por ese mismo pasillo donde ella solía limpiar en silencio, mientras otros pasaban sin verla. Ahora, todos los miraban, pero no por el morbo de una historia romántica. Los miraban porque esa imagen decía algo más. Decía que es posible reconstruirse sin perderse, que se puede amar sin dejar de ser uno mismo, y que hay historias que no necesitan finales de película, porque lo que importa es el camino. En esa caminata no había promesas. Había presencia. Mariana ya no era la chica que pedía ayuda desesperada. Era una mujer entera. Y Tomás ya no era el CEO inaccesible. Era un hombre que por fin había aprendido a acompañar sin controlar. Juntos no eran milagro, eran decisión. Y eso era lo más valioso. Los meses que siguieron fueron serenos, sin grandes gestos ni escándalos. Mariana y Tomás compartían proyectos, ideas, caminatas, silencio. No vivían juntos, no hablaban de etiquetas, pero estaban en los días buenos y en los difíciles. Mariana continuaba dirigiendo el Programa Nacional de Inclusión Educativa, viajando por todo el país, hablando con comunidades olvidadas, haciendo lo que sabía hacer mejor en escuchar, organizar, transformar. A veces, al regresar de un viaje, encontraba una nota en su escritorio escrita, con letra firma: hoy cocino yo. Otras veces, era ella quien pasaba por la oficina de Tomás y dejaba un pequeño objeto sobre su mesa: una piedra de río, una florcica, una frase escrita en servilletas. Ninguno necesitaba grandes gestos,
porque ambos sabían que lo profundo no se mide en flores ni anillos, se mide en la capacidad de quedarse, incluso cuando el otro necesita espacio. Un día, mientras Mariana presentaba un informe ante el ministerio, una joven periodista le preguntó: ¿Usted cree que el amor y el poder pueden convivir sin destruirse? La sala entera se tensó. Mariana pensó por unos segundos, miró hacia la ventana y respondió con la claridad de quien no necesita impresionar a sí. Pero solo si el amor no compite y el poder no aplasta. Esa respuesta dio la vuelta en medios, redes y columnas de opinión. Pero para Mariana no era una frase, era una vivencia, porque ella lo había comprobado cuando el amor no quiere adueñarse y el poder se usa para abrir puertas en vez de cerrarlas. Entonces sí, pueden caminar juntos. Esa noche, en su casa, encontró a Tomás cocinando con música suave de fondo. Se acercó por detrás, le abrazó la cintura y apoyó la cabeza en su espalda. No dijeron nada, solo respiraron juntos, porque a veces lo más importante no es lo que se dice, es lo que se sostiene. El año cerró con una ceremonia especial en el campus donde todo comenzó. Mariana fue invitada a entregar diplomas a la primera generación de estudiantes egresados del programa que ella había fundado. Había luces, cámaras, discursos oficiales, pero a ella solo le importaban las miradas nerviosas de quienes subían al escenario, igual que ella años atrás. Cuando le tocó hablar, no preparó nada. Se paró frente al micrófono, respiró hondo y dijo: Hoy no voy a hablar de esfuerzo ni de superación. Hoy solo quiero decirles que están vivos, que resistieron, aunque lo lograron, y eso ya es todo. No hubo más palabras, solo aplausos largos, sinceros, de esos que no se ensayan. Al bajar del escenario, una joven se le acercó y entre lágrimas le dijo: gracias por mostrarnos que no hay que pedir permiso para existir. Mariana la abrazó sin responder, porque sabía que esas palabras no eran para inflar el ego, eran para no olvidarse nunca de dónde vino. Después de la ceremonia, caminó sola por el patio trasero del campus. Ya no era la estudiante invisible, ni la chica que limpiaba baños a escondidas. Era una mujer con historia. Con marcas con voz, en un rincón del jardín, vio una banca nueva, con una placa que decía: aquí descansó un día alguien que no se rindió. No sabía quién la había colocado, pero se permitió llorar. No de tristeza, de alivio, de gratitud, porque todo el dolor, toda la soledad, toda la rabia, habían servido para llegar ahí. En medio del silencio, su celular vibró. Era un mensaje de Tomás: estoy en la banca de siempre, pero si estás en otra, voy hacia ti. Mariana sonrió, limpió sus lágrimas y respondió: quédate ahí. Hoy voy yo, porque entendía, ahora más que nunca, que no se trata de quién espera, sino de quién elige avanzar. Y ella había elegido sin miedo, con toda el alma. Caminó hacia la banca donde Tomás la esperaba, cruzando lentamente el campus, que alguna vez la ignoró. A su paso, algunos la saludaban con respeto, otros bajaban la cabeza, quizá por vergüenza de lo que fueron o no hicieron. Mariana no les guardaba rencor. Había aprendido que no todos sabían cómo mirar a una mujer que ya no pedía disculpas por existir. Al llegar, Tomás se levantó, no la abrazó. No, la besó. Solo abrió espacio a su lado, como quien dice: aquí estoy, si quieres sentarte. Mariana lo hizo. Se acomodó, respiró hondo y dijo: estoy lista. Él no preguntó: ¿para qué? Solo respondió: lo sé. Y en ese silencio nació algo nuevo. Ya no era un amor que dolía, ni uno que necesitaba validación. Era un amor que no pesaba, aunque no asfixiaba, que no exigía renuncias. Un amor que no prometía para siempre, pero sí estoy ahora. Y para dos personas que habían aprendido a sobrevivir solos, eso era un regalo inmenso. Los días siguientes se sintieron como la calma después de una tormenta larga. Mariana empezó a rediseñar el programa nacional desde la sede central, con un equipo nuevo y mucha más autonomía. Tomás, por su parte, reestructuró su empresa para incluir proyectos sociales de base, inspirados en el modelo que ella creó. No se hablaba de boda, ni de hijos, ni de mudanzas, pero cada uno tenía llave de la casa del otro. Cocinaban juntos algunos días, otros
Se enviaban mensajes breves como hoy fue duro, o te pensé en una reunión a Mello. Y eso bastaba. Una noche, mientras lavaban los platos, Mariana lo miró y dijo, ¿sabes qué es lo más raro de todo esto? Tomás levantó la ceja. Que no me da miedo perderte. Él sonrió. Eso es porque ya no estás perdida. Mariana se quedó en silencio. Lo abrazó por la espalda, porque tenía razón. Ella ya no estaba perdida. Solo estaba en casa Ni, esta vez, no por alguien más, sino porque había aprendido a quedarse donde su alma no tenía que encogerse. Con el tiempo, las cosas se fueron asentando. Mariana ya no sentía que debía demostrar nada a nadie. Iba al trabajo con la misma ropa sencilla de siempre. Saludaba con la misma serenidad y seguía escribiendo en su libreta cada vez que algo la tocaba por dentro. Un día, durante una reunión con representantes internacionales, uno de ellos comentó a Mariana, «Tu historia es inspiradora. ¿Qué fue lo que realmente te cambió?» Ella lo pensó por unos segundos. Luego dijo, no fue el dinero, no fue el reconocimiento, fue una transferencia anónima. Y una frase, Ann, tú me viste como humano. Ann la Sala quedó en silencio, porque pocos sabían toda la historia, pero lo que ella acababa de decir era suficiente. Esa noche, en casa, abrió su libreta, que ya estaba casi llena, y escribió en la última página, Ann, ya no necesito escribir para recordar quién soy. Ahora, solo escribo para no olvidar cómo llegué aquí. Días después, recibió una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. Mariana dudó, no le gustaba exponerse demasiado, pero decidió ir, no por ego, sino porque entendía que su voz podía abrir puertas para otra. En su ponencia, no habló de logros ni de cifras. Habló de errores, de miedos, de noches sin esperanza. El liderazgo no es mandar, es resistir sin endurecerse, es no olvidar lo que dolió, es elegir no convertirse en lo que una vez te rompió. A la ovación fue larga, pero lo que realmente le importó fue lo que vino después. Una joven se le acercó y dijo con voz temblorosa, yo también limpiaba baños, y pensé que nadie como usted llegaría tan lejos. Mariana le tomó la mano y respondió, yo no llegué lejos. Solo me negué a quedarme donde me dijeron que pertenecía, y con esa frase supo que usted había valido la pena, porque el verdadero éxito no era ser admirada, era no haberse traicionado en el camino. Con el paso de los años, el proyecto de Mariana se convirtió en modelo en varios países, pero ella no cambió de esencia. Seguía comiendo en el mismo restaurante sencillo cerca del campus. Seguía paseando sola algunos domingos y seguía visitando el taller de su padre cada semana. A veces se quedaba horas ahí, solo mirando cómo él arreglaba cosas con las manos envejecidas, pero firmes. Un día, mientras le alcanzaba una herramienta, él la miró y dijo, tu madre estaría orgullosa. Mariana bajó la mirada. No habló, solo se acercó y lo abrazó por la espalda, porque sabía que él no era de palabras. Pero en esa frase había todo lo que no se había dicho en años. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela frente a una foto antigua. Y, por primera vez, se permitió decirlo en voz alta, mamá, estoy bien, no perfecta, no feliz todo el tiempo, pero en paz. Y esa paz era lo que más había buscado toda su vida. Con Tomás, la relación se mantuvo fuera del foco. Nunca posaron juntos para una portada, nunca publicaron fotos, pero estaban en los momentos clave, en las decisiones importantes, en los silencios densos y también en las risas tontas que nadie más entendía. Una noche, mientras cenaban en casa, Mariana le preguntó, ¿alguna vez pensaste que estaríamos así? Tomás, con una sonrisa leve, respondió, no, pero siempre supe que, si tú querías quedarte, yo iba a tener que aprender a merecerte. Mariana lo miró largo rato. No dijo nada. Se levantó, buscó su libreta nueva, la tercera y a menos, y escribió una sola frase, no vine a ser salvada, pero sí merezco que alguien se quede. Luego la cerró, lo miró y dijo, sí, aquí me quedo. No por necesidad, no por miedo a la soledad, sino porque, al fin, entendía que el amor
también podía ser hogar, siempre y cuando no la obligara a salir de sí misma para vivirlo. Unos meses después, Mariana organizó una jornada especial en el campus para antiguos alumnos del programa. Llegaron de todas partes a madres solteras que ahora eran profesionales, chicos que habían crecido en casas sin agua corriente y hoy dirigían sus propios emprendimientos, mujeres que habían escapado de relaciones tóxicas y ahora lideraban fundaciones. Todos querían verla no para idolatrarla, sino para agradecerle haberles mostrado que no estaban solos. Durante el evento, Mariana no subió al escenario. Caminaba entre los presentes, escuchaba, abrazaba, reía, porque entendía que el verdadero liderazgo no necesita estrado. En un momento, una joven le puso en la mano una foto vieja a Mariana, fregando un baño, con el rostro sudado y la mirada cansada. Esa imagen me salvó, porque si tú saliste de ahí, yo también podía. Mariana miró la foto. Ann sonrió y la guardó en su cartera. No como recuerdo, sino como brújula. Esa noche, al volver a casa, encontró la mesa servida. Tomás había preparado su plato favorito, con una vela pequeña encendida y una copa de vino. No era aniversario ni fecha especial. Solo un gesto más. Hoy me dieron una distinción por ética empresarial, dijo Elaine, y lo primero que pensé fue en ti. Mariana se sentó, lo miró y preguntó con voz baja, ¿crees que nosotros, es justo? Tomás no entendió. ¿Justo? ¿Para quién? Alice, para todo lo que tuvimos que romper para estar aquí. Él se quedó callado unos segundos. Luego respondió, si algo aprendí de ti, es que nada real nace sin romper algo. Pero lo importante es lo que elegimos construir después. A Mariana sintió porque sí, habían roto culpas, miedos, máscaras. Y ahora lo que tenían era construido con verdad. No perfecto, no eterno, pero real. Guay en su mundo. Eso era más valioso que cualquier cuento de hadas. Tiempo después, Mariana fue invitada a dar una conferencia en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas. Su nombre ya era sinónimo de transformación silenciosa, de poder sin arrogancia, de justicia emocional. En el evento, compartió panel con líderes de renombre, pero fue ella quien dejó al auditorio en silencio absoluto. Las políticas públicas son necesarias, las estructuras también, pero nada cambia si seguimos creyendo que la dignidad debe ganarse. La dignidad no se negocia. Al terminar, varios asistentes se acercaron con lágrimas, con gratitud, pero Mariana, como siempre, solo agradeció y se retiró en calma. Esa noche, desde la habitación del hotel, llamó a su padre. Salió bien, dijo. ¿Y tú cómo estás? Él respondió orgulloso, pero no por lo que hiciste hoy, sino por cómo volviste. Cuando más dolía, Mariana colgó con un nudo en la garganta, porque sabía que su mayor logro no estaba en un estrado, estaba en no haberse perdido en el camino. Al volver de ese viaje, encontró en casa una sorpresa inesperada. Sobre la mesa, una caja de madera, simple, con una nota de Tomás. No es un regalo, es una decisión compartida. Dentro había una llave. No de su casa, de una nueva, un lugar que habían buscado juntos, sin urgencias, sin presiones, un hogar construido desde cero, sin pasado que doliera, sin recuerdos que asfixiaran. Mariana sostuvo la llave por varios segundos, no por inseguridad, sino porque sabía que estaba abriendo más que una puerta, estaba abriendo un nuevo capítulo. Esa noche, al llegar al nuevo espacio, lo primero que hizo fue colgar una sola foto en la entrada en ella, de espaldas, con el cabello recogido, fregando un baño, no como recordatorio de sufrimiento, sino como símbolo de renacimiento, porque ese pasado era la base de todo y ella no lo borraba, lo honraba, con firmeza, con amor, con verdad. Los días en la nueva casa empezaron sin adornos. Mariana y Tomás mantenían sus rutinas, sus espacios, su independencia, pero algo era distinto. Todo fluía con una naturalidad que antes parecía imposible. Cocinaban juntos algunos días, se dejaban notas los lunes y los domingos, sin falta, desayunaban en el jardín. Mariana, a veces, salía descalza,
con una taza de té caliente y la mirada puesta en el horizonte. En una de esas mañanas, Tomás se acercó en silencio y dijo: nunca imaginé que el silencio contigo me hiciera sentir tan lleno. Ella lo miró, sin necesidad de responder, porque su forma de amar no era grandilocuente. Era una constancia suave, firme, sin promesas vacías. Y en ese ritmo calmo, Mariana sentía por fin que todo tenía sentido. No porque la vida fuera perfecta, sino porque ahora por fin era suya. Una tarde cualquiera, mientras organizaba su escritorio, encontró la libreta de cuero que Tomás le había dado años atrás. Ya no quedaban páginas en blanco. La hojeó despacio, recordando cada frase, cada etapa. Al llegar al final, escribió una última línea, como quien deja una piedra en el camino para no olvidar dónde empezó. No me salvó un hombre. No me salvó un milagro, me salvó mi decisión de no rendirme. Cerró la libreta, la ató con una cinta y la guardó en una caja especial. Luego, salió al jardín, se sentó en su silla favorita y respiró profundo. No pensaba en el pasado ni en el futuro, solo en ese instante. Y ahí, con el viento rozándole la piel y los ojos cerrados, pudo sentirlo de verdad por primera vez en toda su vida en paz, plena, firme, invencible, y por fin pudo respirar, como si el alma también se hubiera quitado un peso. Esa noche, antes de dormir, Mariana hizo algo que no había hecho en años. Abrió la caja donde guardaba objetos simbólicos, a la foto doblada, la pulsera roja gastada, el primer correo impreso que alguna vez envió desesperada. Los miró uno por uno, no con tristeza, sino con gratitud. Luego, sin dudar, sacó la foto de ella limpiando el baño, la misma que tantas veces le recordaron con burla, y la colocó dentro de un portarretratos. Lo dejó sobre su escritorio, visible, no para que otros la vieran, sino para no olvidarse nunca de todo lo que superó. Porque ahora lo sabía con certeza, no se trataba de una historia de amor, ni de éxito, ni siquiera de superación. Se trataba de renacer, de decir no más, cuando todos esperaban silencio, de reconstruirse con las propias manos, y justo antes de apagar la luz, escribió en una nota simple, que pegó al lado del espejo: y si alguna vez vuelvo a dudar, que me mire y recuerde, fui yo. Siempre fui yo. Luego sonrió, y por fin durmió en paz.